dorito de esta fruta es la cosa más sencilla. Un dorito de esta fruta y es una cosa sencilla. Hay que saberlo tomar para sacarle la semilla. Hay que saberlo tomar para sacarle la semilla. Guanábana dulce y azucarada. Guanábana dulce y azucarada y azucarada. Chupa, rechupa, chupa y no saca nada. Ay, chupa, rechupa, rechupa, chupa y no saco nada. La guanábana imperial es pariente de la nona. La guanábana imperial es pariente de la dona. Hay que saberla chupar, madurita o madura. Hay que saberla chupar, madurita y madura. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida desde el Archivo General del Estado de Veracruz a esta presentación virtual del primer número de Memorial Tercera Época. A continuación, el director general del Archivo General del Estado de Veracruz dará el mensaje de bienvenida. Buenos días. Es un honor presentar a nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobierno el primer número del boletín Memorial Tercera Época, medio de divulgación del Archivo General del Estado de Veracruz. Todo esto en el marco de su 30 aniversario. En esta institución conocemos y valoramos la importancia que tiene la investigación de los fondos documentales que cotidianamente organizamos, resguardamos y preservamos, pues sabemos que estas acciones fortalecen la transparencia, la certeza jurídica y sobre todo contribuyen a la reconstrucción y recuperación de la memoria y la historia de nuestro Veracruz. Por eso, hoy ofrecemos un espacio de consulta abierto a la ciudadanía en general, particularmente a estudiantes, académicos, investigadores y dependencias públicas, a modo de permitir el acceso a la información y con ello fomentar la creación del conocimiento al servicio de nuestra sociedad. Quiero retomar la publicación de un medio de difusión sobre el quehacer archivístico y de investigación del Archivo General del Estado, esta vez bajo el nombre de Memorial Tercera Época, mismo que tiene sus antecedentes desde 1998, con la publicación de Memorial y posteriormente, en 2013, de Memorial Nueva Época. La idea de este boletín es destinar un espacio donde converjan estudiantes, académicos, investigadores, cronistas y responsables de archivos, quienes desde sus trabajos aporten nuevos conocimientos para la cultura, la historia y el desarrollo archivístico de nuestro estado. En ese sentido, hoy me complace presentar a las doctoras Fernanda Núñez y Elisa Rarsky y al doctor Raúl Romero, a quienes agradecemos por participar en la presentación de este primer número de nuestra revista Memorial Tercera Época. Por último,
Para continuar, tengo el gusto de presentar a la doctora Elisa Rashkin. Ella es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran estudios de género, fotografía y cine, literatura y música regional. También tengo el honor de presentar a la doctora Fernanda Núñez, investigadora del INA Veracruz en Jalapa. En su investigación se interesa por la escritura de las prácticas y representaciones sociales de las mujeres en la historia de México. Por último, presento con mucho gusto al doctor Raúl Romero. Él es director de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Algunas de sus investigaciones giran en torno a temáticas latinoamericanas e internacionales, desde la historiografía, historia económica, historia del arte, historia sociocultural e historia de género. Bienvenidos y muchas gracias por su participación. Pues bien, para comenzar con las preguntas y con esta presentación virtual, sabemos que existen algunas revistas académicas dedicadas a la divulgación de la cultura y la historia en Veracruz. Sin embargo, doctora Elisa, ¿cómo percibe usted la importancia de Memorial Tercera Época? Época, la importancia, creo. Bueno, yo cuando vi la portada, eso, así como investigadora de la fotografía, digo, aquí el archivo que tiene esas colecciones, tanto documentales, tanto fotográficos, tanto de todo tipo de información, de memoria, así como el título de boletín, la memoria del estado de Veracruz ha sido como fuente principal de muchas investigaciones. Cuando veo esta portada que desprende felizmente de la obra del fotógrafo Atanasio Vázquez, que es el sujeto de mi estudio en el artículo que colaboré ahí, veo que lo que tienen ustedes en el archivo en materia fotográfica nos permite un acercamiento que no se puede percibir de otra forma. Si esa portada que es de una reunión agrarista, que tiene el personaje Manuel Almanza, dirigente agrarista en el estado de Veracruz en los años 20-30, pero el detalle de una foto en una cercanía, en una resolución estupenda, que nos permite como tener una conexión con esa memoria que es, como digo en mi artículo, pues no solo son como datos abstractos de la historia, como datos, o sea, no es archivo muerto, es archivo vivo, es memoria, es el pasado, es memoria colectiva de los pueblos, de las comunidades, del estado, y creo que con ese boletín, en ese formato tan bien diseñado, con muchas fotografías, tienen la ventaja de que tienen ustedes el materia prima para hacer el diseño con la fotografía de la mejor calidad y todo. Ahí está como permitiendo a todos y todas que de diferentes ámbitos de la vida, pues conectarnos con esos temas que no son como del pasado, son también del presente, son del pasado y también son de nuestro presente, el feminismo, las migraciones, la fotografía, el movimiento social, todo está ahí en ese número y no sé, se me da una sensación de que la historia sí está viva y eso es lo que queremos proyectar aquí, perdón. Gracias, perdón un momento, gracias, ya. Sí. Doctora Elisa, sí. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Y bueno, ahora, doctora Fernanda, ¿usted cómo percibe esta importancia de Memorial Tercera Época?
Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por estar aquí y acompañarnos a celebrar el nacimiento de este nuevo memorial. Yo me siento muy orgullosa y muy contenta de que el año pasado Kevin Rodríguez y Jesús Cruz me hayan invitado a dar una conferencia en el archivo, una conferencia que acompañaría a la exposición que en ese momento, no me acuerdo si ya era la primera o ya era la segunda exposición que hacían ustedes, pero me encantó haber venido porque justamente me encontré un archivo ya reestructurado, muy padre, nuevo, y no solamente por cómo lo habían reorganizado, como que se respiraba así amplitud, limpieza, muy padre, les quedó todo. Pero también, Kevin, algo que me encantó fue ustedes, la energía que yo sentí de los jóvenes como tú, Kevin, como Jesús, pero también de todo el equipo, ¿no? Bajo la dirección del doctor Juan Eloy Rivera. Realmente los felicito porque me parece muy importante, como ya dijo Elisa, su archivo. Entonces esta energía se nota perfecto en el cuidadoso diseño y en la bonita revista que hicieron para conmemorar estos 30 años del archivo. O sea, el archivo lleva 30 años, pero ustedes, esta nueva época es una nueva época con un archivo reestructurado todo, reconfigurado, y el memorial me parece que no solamente está muy cuidadosa su edición, como dice Elisa, sino refleja exactamente las muchas cosas que uno puede encontrar en un archivo general de la nación, en este caso del estado de Veracruz, como es el de ustedes. Entonces realmente los felicito a ustedes por su profesionalidad. Van a ver, los que nos escuchen y los que no, que nos descubran después en Facebook, van a ver qué hermoso diseño y van a ver qué bonitos artículos. Ay, ya me estoy echando porras, pero no, creo que quedaron muy bonitos. Para una cegatona y ruca como yo, el único comentario pequeño que yo quisiera hacer es que me costaba un poco leer las citas, porque como están claritas, bueno, y lo bueno de tenerlas en la computadora es que uno puede agrandar, ¿no? Claro, y sí. acercarse y verlas, y entonces hace muy rica la lectura. Y les quedó muy padre también cómo lograron integrar justamente la fotografía con los textos. Los felicito muchísimo y yo les auguro muy buena continuación. Muchísimas gracias, doctora Fernanda, por sus palabras, por sus ánimos, también por la recomendación de bueno, pensar en algunos detalles, ¿no? Que quizás se nos fueron. De color. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, por supuesto que nos irá muy bien con el apoyo de cada uno de ustedes y de todas las personas que quieran colaborar con Memorial. Entonces, le agradezco mucho sus palabras. Y bueno, doctor Raúl, ¿usted cómo percibe a Memorial Tercera Época? Buen día a todos. Agradezco la invitación del Archivo General del Estado para participar en esta presentación virtual. Permítame dar un cordial saludo al director del archivo, el doctor Juan Eloy Rivera Velázquez, y al jefe de la oficina del archivo, el licenciado Kevin Rodríguez Pérez. Muchas gracias. Para hablar sobre la importancia del memorial Tercera Época del Archivo General del Estado, primero hay que aplaudir, ¿no?, la persistencia y la sensatez de quienes están a cargo de su edición, pues armar la publicación no es tarea fácil y mantenerla es quizá más difícil. Y es que toda publicación es un reto. Debe mantener el interés de quienes escriben y a la vez el interés de uno u otro tipo de lector. Debe ser amena, pero precisa, acertada, pues la información ahí vertida proviene de investigaciones serias, basadas en documentos, a veces inéditos, que son de gran importancia para los expertos. Debe contar con el respaldo de personas que hacen ver los temas poco apreciados como interesantes, y esto gracias al uso de estas fuentes que nos brindan los archivos. Yo pienso que, en particular en el memorial, no solamente está bien elaborado, sino también bien estructurado. Me parece que también eso es muy importante en una edición, puesto que uno cuando abre una revista, pues trata precisamente de encontrar un orden,
y en él pues se puede ver claramente dicho orden. También me da mucho gusto saber que escriben precisamente las personas que están dentro del archivo, porque son ellas, en un momento dado, las que cuentan precisamente con, por así decirlo, las fuentes más directas e inmediatas. Y también nos habla precisamente de que no son simples trabajadores que mantienen o sostienen un archivo, sino que también son investigadores, puesto que muchos de ellos, ¿verdad?, pues han estudiado licenciatura en historia, o tienen precisamente algún elemento académico que los hace valer como, si no investigadores tal cual, sí como personas que gustan de la historia. Creo que uno de los elementos, y ya lo dijo por ahí la doctora Fernanda, uno de los elementos interesantes en la publicación es ver precisamente esas fotografías, esas formas de presentación que en un momento dado, ¿verdad?, nos llaman la atención de inmediato. Porque también esto finalmente, tenemos que entenderlo, tiene que tener elementos mercadotécnicos. Y estos elementos mercadotécnicos nos hacen precisamente acercarnos más. Entiendo que la presentación que estos documentos tienen, pues son académicos, pero también son memoriales y también son cotidianos. Eso es muy importante porque entonces los lectores, pues son de diversos tipos. Así como lo sabemos quizás académicos, también los hay personas interesadas simple y sencillamente en lo que cotidianamente se podría decir el chisme de la época, y entender de qué se trata esa época. Eso para nosotros es lo sociohistórico y que de alguna manera es muy interesante a través de la revista poderlo ver. Bueno, pues primero felicitar nuevamente, ¿verdad?, a este memorial Tercera Época, decir una vez más que aplaudo la persistencia y sensatez de estos que están ahí elaborando este documento y que, bueno, la publicación es siempre apreciada, porque finalmente nace de fuentes sumamente interesantes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Raúl, también por sus palabras. Y bueno, yo creo que Memorial funcionará muy bien y tendrá muy buen futuro gracias al apoyo que siempre hemos pues tenido de ustedes, de la Facultad de Historia, de investigadores y del público en general. Ahora, cada uno de ustedes participó con un artículo en este primer número de Memorial. Ahora los invitamos a ustedes a que nos ayuden y a que nos platiquen de qué manera su artículo ayuda a conocer la historia de Veracruz. Si puede ayudarnos, doctor Raúl, con esta pregunta. Bien. Bueno, hay que decir que mi artículo nace a raíz de la celebración del Archivo General del Estado y el Ayuntamiento de Jalapa, que hicieron por el 85 aniversario luctuoso a la figura del héroe nicaragüense, Augusto Sandino, en el mes de febrero del año 2019. En ese entonces se celebró de una manera en donde se restauró el busto que el escultor, y por cierto mi maestro de arte, Ignacio Pérez Solano, hizo en los años 80. La presentación del busto a cargo del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, quien narró su experiencia en el Centroamérica en los años de la Revolución, también fue de gran importancia en ese momento y bueno, condujo precisamente a la idea de entender más la relación entre lo que sería Veracruz y Nicaragua a través precisamente de Sandino. También hay que decir que en esta celebración, y finalmente, se creó una exposición fotográfica y una serie de conferencias sobre Sandino y su relación con México, particularmente con Veracruz. Es aquí donde intervengo con una breve. Básicamente, de lo que se habla es la relación con el gobernador Adalberto Tejeda Olivares, del Partido Socialista de las Izquierdas, y apoyado en ese entonces por Álvaro Obregón en su primer mandato, 1920-24. Recordemos que tiene un segundo mandato, de 28 al 32, que es en donde más se ajusta precisamente mi artículo. En esa época, no fue Álvaro Obregón, sino fue Elías Calles, quien apoyó precisamente a Adalberto Tejeda en la gobernatura. Hay que decir algo muy interesante. En 1930 particularmente, es decir, en el segundo mandato del gobernador, es donde se sucede el intercambio de 9 cartas con Sandino, donde se brindan mutuamente apoyo moral a su causa.
y Sandino solicita apoyo económico para su ejército de hombres libres allá en Nicaragua. De hecho, ¿verdad? Son 10 las cartas de Sandino fechadas entre febrero y mayo de 1930, en donde solicita al gobernador del estado de Veracruz e incluso al gobierno federal de México el apoyo económico para la causa que con orgullo, ¿verdad? Hacía precisamente Sandino para liberar a Nicaragua del entonces imperialismo yanqui. Doctor. Hay que decir que estas cartas son en el recinto del Archivo General del Estado. Dígame usted. No, es que lo perdimos por un momento. Ah, ok. ¿Me escuchan ya otra vez? Sí, todo bien. Ah, perfecto. Les decía yo entonces, repito esa última, que de hecho son 10 las cartas de Sandino fechadas entre febrero y mayo de 1930, en las que solicita al gobierno del estado de Veracruz y al federal de México el apoyo económico para liberar a su Nicaragua, entonces bajo el imperialismo yanqui. Entonces que mi ponencia trató la figura de Sandino y esta relación de cartas, donde contextualizaba las luchas nacionalistas, las luchas antiimperialistas de izquierda, en donde en aquel México, el de calles y frente a la penetración imperialista de los Estados Unidos en Centroamérica, se trata de contextualizar la situación para poder entender mejor lo que sucedía y, por supuesto, la importancia de la solicitud que en esas cartas hacía Sandino a Veracruz. Y también entender ese vínculo entre precisamente la izquierda en México y, por supuesto, las ideas de izquierda de Sandino y Centroamérica. Esto en un momento dado es importantísimo porque muchas veces nosotros no recordamos con exactitud, ¿verdad?, lo que sucedió hace 20 días. Así es que mucho menos lo encontraremos nosotros en esa memoria lo que sucedió hace 50 años. Y claro, es en las cartas, en los documentos, como es en el caso de nuestros archivos, el lugar perfecto para mantener la memoria, pero sobre todo para hacer el análisis de quienes saben hacerlo y pueden comprender por qué causa es que sucedió lo que sucedió. El artículo de mi autoría que les invito a leer es una buena parte inspirado por estas circunstancias en donde es necesario entender la importancia de los archivos, la importancia de sus documentos y la importancia de un contexto histórico que, gracias a este, se explica precisamente lo que hacen los hombres en sus momentos. Bueno, terminando con tu pregunta, conocer el pasado de los gobiernos del estado de Veracruz y sus personajes a través de sus documentos no solo nos ilustra, sino que revela desaciertos en la idea que la historia de la historia que tenemos. Pues es muy corta la memoria, como les decía, ¿no? Y muy engañosa, ya sea por los intereses particulares que uno tiene, por los intereses de las personas en las que participan. En fin, es fácil desviarse de lo que en realidad sucedió. Y es más difícil comprender por qué sucedió. Y claro, es la cuestión de entender el contexto, de analizar el contexto y de explicar estas particularidades en sus intereses y en su momento, lo que a los historiadores nos gusta precisamente hacer. Y por supuesto, dar más luz, más claridad y por supuesto, insisto, hacer comprender a la gente común y también a nuestros compañeros académicos algunos de las vetas interesantes que se encuentran en los archivos. Ok, muchísimas gracias, doctor Raúl. Sí. Sin duda alguna, el artículo de Sandino pues habla de la historia de Veracruz, pero además conecta pues con la historia internacional, en este caso la historia con Nicaragua. Doctora Fernanda, usted ¿cómo nos invita a conocer su artículo? Bueno, pues fíjense que a mi colega, la doctora Rosina Espinoso, y a una servidora, nos invitaron a participar en un libro colectivo que se iba a tratar sobre el sufragio femenino en todos los estados de la República, y nosotras teníamos que escribir el apartado de Veracruz. Pero fíjense nomás que era un tema que nadie había trabajado antes. Entonces, en realidad es un tema bastante novedoso, porque claro, no se conocía. Sí, entonces, claro. ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es pues correr al archivo, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí venimos al archivo, ahí vamos al archivo,
pero desgraciadamente nos toca justo en el momento en que se estaba remodelando. Y nosotras no teníamos mucho tiempo, ya ven que ahora los investigadores estamos Sí. muy presionados por los tiempos. Sí, Y entonces decidimos atacar nuestro problema, realizar nuestra investigación, es decir, buscar las huellas de las veracruzanas, que las veracruzanas hubieran dejado en su lucha por obtener el sufragio y por obtener la igualdad entre los sexos, ¿no? Entonces nos fuimos, les digo, por las orillas, y eso quiere decir leyendo las cosas que había y sobre todo yéndonos a las gacetas oficiales, pero que ya saben ustedes son un poco y un tanto descarnadas porque solamente publican los decretos y claro. los cambios en las leyes. No Claro, hay claro. la historia que nos gusta, la carnita jugosita, ¿verdad? Claro. Y entonces nos fuimos a la prensa local de Córdoba, de Veracruz, de todas partes, buscando huellas, les digo, de mujeres. Y en ese sentido, el diario de Jalapa, pues el dictamen fue muy Bien. importante para nosotras, aunque el dictamen se aboca a hablar mal de las mujeres que quieren Órale. el sufragio, ¿no? El dictamen Sí, claro. en ese momento, que era el rotativo más moderno, Sí, está en contra de todo este progreso y de toda estos movimientos sociales, si ustedes quieren, claro. que borbotean por el estado de Veracruz en los años 20. Pero las mujeres ya estaban luchando por sus derechos desde antes, aquí en Veracruz, desde la revolución, fundando clubes hermosos, ¿no? Con nombres bien bonitos como Admiradoras de Juárez. Entonces, hay muchas mujeres ya, sobre todo profesoras normalistas, que son las primeras Muy bien, sí. mujeres aguerridas, Sí. pero también las mujeres que empiezan a escribir. También hay mujeres que empiezan a entrar al mercado laboral poco a poco. Y en los años 20 no podemos olvidar el enorme sector de obreras que entra a trabajar Claro. a las fábricas y que son en esos lugares de trabajo justamente donde las mujeres se tienen que empezar a organizar. Sí. Y al Sí, sí, organizarse sí. tienen que empezar a exigir sus derechos y tienen que empezar a exigir, a denunciar las desigualdades. Las mujeres ganaban el 50% menos que los hombres, Claro, imagínense. sí. Y porque se sentía como muy natural. Los hombres eran los padres de familia y los que tenían que proveer, y el salario de las mujeres solo era tenido en cuenta como de apoyo. Ok. Sin embargo, muchísimas mujeres, como todos sabemos, se hacían cargo ellas solitas al frente de sus familias, no tenían maridos que las habían abandonado o que habían muerto o lo que fuera. Entonces Sí, las mujeres se empiezan a organizar en los sindicatos, sobre todo en las décadas de los 20 están aguerridas, primero en los sí. sindicatos y después en los partidos independientes, y sobre todo en el partido oficial, que poco a Claro. poco el PNR, como ustedes saben, Sí. las mujeres ahí empiezan a exigir ser escuchadas, empiezan a exigir ser tomadas en cuenta. Entonces, por ahí de los 30 se crean el sector femenil, fíjense, adentro del partido, todavía Bien. no es el PRI, Sí, pero lo va a claro. ser. Sí. Y ahí una veracruzana, la señora Cerecedo, Amelia Cerecedo, fíjense, es elegida como la primera representante mujer del sector femenino, del todo Bien. el PRM, imagínense, qué Sí, sí. importante, Sí. del PNR. Entonces, y ahí se autoriza a las mujeres a votar y a ser votadas, a tener cargos de elección dentro del partido, al mismo tiempo dentro de los sindicatos, y se empiezan a Ok. hacer sindicatos de mujeres obreras. Muy Y bien. este trabajo, decían los hombres, contra los hombres, porque siempre como denunciaban la prensa, pero estas mujeres, pero si nacieron para estar en su casa y tener hijos, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo pueden participar? La política es masculina, Ya. ¿no? Ese es Sí, un sí. sistema patriarcal que piensa que las mujeres en su casa, pero las mujeres Claro. siempre han trabajado y ya después, ya en estos años, pues no estaban dispuestas a callarse. Sí. Entonces, poco a poco fueron accediendo al poder, digamos así, les digo, primero en los sindicatos, después en los partidos, que fueron las primeras escuelas, y luego después en los ayuntamientos. Entonces ahí Ok, en sí. los ayuntamientos ya en los 40 se empiezan a Ya. exigir ser representantes, ya ahí vemos, ya empiezan a ganar regidurías y empiezan a participar más y más. Entonces, ya en 49, por ejemplo, podían participar en el voto para las municipales.
se reforma la Constitución para que las mujeres puedan votar, primero para gobernador, eso fue en 55, y ya en 58 para presidentes, fíjense. Entonces todo esto se logra porque las mujeres están ahí exigiendo y pidiendo y luchando y escribiendo. Y entonces tenemos con que las sufragistas más famosas veracruzanos fueron, pues esta que les cuento, la primera Angelina Cerecedo Castillo, ¿no? Que estuvo al frente del sector femenino del PRI, del PNR entonces, y después la primera doctora en filosofía, fíjense que nuestra colega Ana María García escribió su tesis de doctorado sobre ella, y es la famosísima maestra, primera doctora en filosofía de la UNAM, Luz Vera Córdoba, y ella egresada, eso me encanta, de aquí, de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa. Entonces estas escuelas fueron muy importantes para que primero fueran maestras y después accedieran a otros lugares y a otros puestos. Asimismo, estuvo una amiga de Luz Vera, la famosa también maestra Clemencia Moya, que también es trabajada por Ana María en su tesis. Y entonces ven, así poco a poco las mujeres van entrando a la política, a entrenarse para exigir derechos e igualdad. Gracias a la Gaceta Oficial de Veracruz también nos informan que la primera presidenta municipal fue la de Sayula de Alemán, la famosísima, ahora van a ver por qué cuando me toque hablar sobre Sayula de Alemán, Gelacia Ceballos Gómez, ¿no? Y en la hermosa exposición que ustedes me invitaron a escuchar cuando di esta conferencia, ahí vemos a doña Gelacia, ¿verdad? Sí, en su triunfo caminando con el presidente alemán, muy bonita fotografía, me encantó. Pues, muchísimas gracias. Creo que justamente que el archivo, sí, no, adelante. He regresado después al archivo y ya de eso después hablaré, pero a mí me parece que son muy novedosas, así como lo de Sandino, que no conocíamos esas cartas, pues también saber cuántas mujeres estuvieron peleando, ¿verdad? Claro. Antes, para que nosotras ahora tengamos tantos más derechos que antes. Claro que sí. No, yo creo que lo importante de su artículo es, bueno, sabemos el movimiento feminista, ¿no? Actual en el mundo, en el país, pero da mucha luz a nivel local, ¿no? Históricamente y a nivel local, pues ayuda mucho también a entender, pues aquí, ¿no? En nuestro entorno más cercano y más próximo. Las particularidades de cada estado, ¿verdad? Así es, claro. Sí, también, sí, entonces ya después nos compartirá usted el libro para el que participó también. Claro que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora, bueno, doctora Elisa, ¿usted de qué manera nos cuenta o nos platica que su artículo ayuda a conocer la historia de nuestro estado? Bueno, gracias. Lo que estaba diciendo en el inicio, introduciendo la revista, es que el Archivo del Estado cuenta con unos fondos, unos acervos gráficos sí. muy impresionantes y no de todo trabajados, porque la foto histórica generalmente se usa como ilustración de textos escritos y no tanto como fuente de claro. Información en sí. Entonces, mi artículo es sobre el fotógrafo A.D. Vázquez, que es Atanasio de Vázquez, fotógrafo activo en los años 20 y 30, pero la reflexión, yo he trabajado una investigación más amplia en el libro a partir de precisamente de las huellas que encontré hace muchos años en el archivo, buscando otros datos sobre la época. Y llamó mucho la atención de que las fotos que tenía que ver con mi tema tenía esa firma ahí de Vázquez. Yo sabía por otras fuentes históricas del dictamen, también en el archivo, que ese personaje es Atanasio de Vázquez y que había hecho películas. Y eso era como todo lo que sabía. Y yo fui al archivo y digo, pues, ¿qué me pueden decir ustedes sobre ese fotógrafo? Pues no sabemos nada, ¿no? Nomás vemos tu firma. Entonces,
el artículo que invito a leer es una reflexión sobre qué es eso que es una firma sobre una foto en el pasado, qué nos pasa. Porque hay fotógrafos famosos que sabemos de cuál es su corpus, Hugo Breme, cuyo representamos también hace poco en el archivo, Joaquín Santamaría, que también cuenta con amplia difusión. Vázquez era un personaje que no conocemos excepto de su obra y la idea era cómo nos hablan esas fotos, cómo nos, qué información nos da. Y una cosa muy rica que pasó es que a través de esas fotos, que cuando empecé a trabajarlos en torno al agrarismo veracruzano, que se ve, insisto, que la reproducción en esa publicación digital con una resolución estupendo, se puede ver todos los detalles y todo. Ahí no solo son Úrsulo Galván, Manuel Almanza, personajes de unos marginadas líneas de la historia, sino esos son abuelos, abuelas, bisabuelos, esos son hombres, mujeres y personas que vivían, y tenemos su herencia está con nosotros, los ejidos, el movimiento agrarista con todos sus, había mucha violencia en esa época, muchos de los proyectos quedaron como troncos, ¿no? Pero está ahí como la herencia de, en este caso, todos los veracruzanos, el agrarismo en el país se discute como un asunto distante, ¿no? Un asunto como que no, sin el humanismo, sin la conexión visceral que debe tener, porque es parte de lo que comemos de la tierra, los frutos y verduras de la tierra son parte, tiene que ver con esa configuración de terrenos que vemos, por ejemplo, en discusión en esa foto de 1925. Y invito a leer porque la imagen es algo que es ubicuo en nuestros tiempos. Hay imágenes en todos lados. Ya estoy viendo como 5, 6, 10, no sé cuántos en mi pantalla ahorita al mismo tiempo, ¿no? Pero con todas esa enorme cantidad de imágenes es que nos obliga, nos requiere como una manera, un enfoque crítica, un enfoque de una alfabetización visual, que creo que el tratamiento que da la revista a las imágenes es una aportación muy, muy buena en ese sentido. Invito a leer el artículo porque tiene otros datos sobre el personaje que creo que son interesantes. Claro que sí. No, y, o sea, una parte es lo visual que tiene la revista, ¿no? Con las fotografías, las imágenes, pero también los aportes que usted da sobre este fotógrafo, pues son muy importantes, muy interesantes, y que además se conjuga con el que pueden venir al archivo a ver las fotografías vaya, en presencia, ¿no? En un momento en el que podamos ya nuevamente dar servicio. Pero muchísimas gracias, doctora Elisa. Además de sus participaciones en Memorial, este mismo boletín está conformado por otros textos como La migración libanesa en Veracruz, Apuntes históricos de Sayula, que es una sección que se pretende se quede en Memorial en los siguientes números para dedicarse a la crónica municipal. En este caso es sobre Sayula, y también una sección destinada al Archivo General del Estado para mostrar el quehacer archivístico en la institución. En ese sentido, ¿por qué deberíamos leer, doctora Elisa, el artículo sobre la migración libanesa en Veracruz? Pues ese artículo de José Manuel Herrera Valdés es muy interesante porque habla de una población que sabemos por los apellidos, los nombres de las personas que nos rodean, ha sido muy, muy, muy importante en esferas políticas, económicas y otras, y sin embargo, muchas personas, yo entre ellos, no conocemos muy a fondo esta migración. A mí me fue interesante porque sí
visto la estatua que tienen en Malecón, en el puerto de Veracruz, de la migración judía, la migración libanesa, la migración española, y he visto esa figura y me llama la atención, pero poco sabía de ese proceso. Y es parecido a lo que sí conozco, que es la migración judía, pero tiene sus particularidades. Habla el autor de que fue como al finales las últimas décadas del siglo XIX que empieza una ola de migración que se ha dado a llamar sirio-libanesa, se da varios nombres porque el territorio que se volvió país independiente de Líbano en los años 40, antes era como parte del Imperio Otomano, y esos migrantes en gran parte eran como en cuestión de refugiados económicos o políticos o religiosos, porque eran cristianos perseguidos de cierta manera por la razón de crisis que había en el imperio, ¿no? Y entonces empiezan a llegar y reciben nombres que mistifican aún más el fenómeno, como son turcos, como son esa cuestión de los sirio-libaneses, que no es una nacionalidad, ¿no? Entonces me dio mucho gusto como de manera muy amable y muy clara el autor nos presenta ese proceso, explica cómo vienen los migrantes y se integran primero en el comercio itinerante, que no quedan solamente en ciudades como el puerto de Veracruz, sino van a los pueblos, tejen paulatinamente redes y pues empiecen como a formar asociaciones, se integran, pero se mantienen a través de sus propios como redes sociales, su identidad, y de esa manera como hay una movilidad social para todos, no para todos, sino para algunos, que vuelve a ser como se integran en las capas élites del Estado en general, de las ciudades en particular, como Puerto de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Costa Rica. Y entonces es muy interesante porque nos nos ayuda a entender algo de que es nuestro presente. Vuelvo a insistir, esa historia pues nos conecta con lo que está a nuestro alrededor y invito a leer porque tiene otros detalles, y además el mismo autor dice que pues hay unas cosas pendientes a investigar que pueden dar para otro artículo o otro más, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Gracias por invitarme a ver esa parte. Muchísimas gracias a usted, doctora Elisa. Y ahora, doctora Fernanda, ¿usted por qué nos invitaría a leer apuntes históricos de Sayula de Alemán? Esos apuntes históricos de Sayula de Alemán me encantaron porque me relacionaron justamente con el artículo que aquí está publicado del sufragio femenino en Veracruz. Como les decía, cuando vine a dar mi conferencia al archivo, estaba su fotografía, la fotografía de Gelacia expuesta allá afuera, ¿no? Y me encantó ver la cara de Gelacia, de imaginarme a la primera presidenta municipal, ¿verdad?, de un pueblo como Sayula de Alemán. Me emocioné muchísimo conocerla en persona porque fíjense que en nuestra investigación nosotros habíamos citado a un libro que se llamaba La participación política de la mujer en México, que había escrito el PRI, fíjense, había escrito una agrupación nacional femenil revolucionaria del PRI en 84, en donde afirmaban que la primera presidenta municipal había sido Amelia Cerecedo de Teocelo. No le quito ningún mérito a doña Amelia, qué bueno que también fue presidenta municipal de Teocelo, pero doña Gelacia fue antes, o sea, el mismo PRI no conocía su historia, porque también Gelacia pues era del PRI, ¿verdad? Entonces Gelacia nace, fíjense, en Sayula de Alemán, que en tiempo de la colonia perteneció al cantón de Coatzacoalcos, y en el siglo XIX se llamó San Andrés Sayultepec. Hasta que en 1950 se le cambió el nombre a Sayula de Alemán, justamente para conmemorar que ahí había nacido el presidente
Miguel Alemán Valdés en 1903. El mismo año, fíjense, ahí dejen esa época, a ver si la pueden dejar un poquito, la foto de doña Gelacia, que ahí se ve muy oronda, cuando va a su pueblo, ¿verdad? Cuando es elegida en su pueblo, yo me imagino. Y ¿qué les iba a decir? Nace en 1903 doña Gelacia, el mismo año que nace Miguel Alemán Valdés, también en el pueblo. Obviamente los padres de ambos, pues eran amigos. Aquí en el memorial ustedes dicen que eran ambos leídos letrados y combativos, familias letradas y combativas, y entonces obviamente fueron familias amigas. Tan es así que educaron a doña Gelacia que perdió muy pronto a su madre siendo chiquita y que después se va a vivir a Coatzacoalcos con su papá y su hermano, y después llegan a Ciudad de México y ahí no sabemos más, pero sería muy interesante seguir la trayectoria de esta mujer para saber qué estudió, por ejemplo, y cómo en la Ciudad de México obviamente se pone en contacto con Miguel Alemán y se sabe de esa relación porque en un viaje que hace doña Gelacia a su pueblo, le dice a un amigo, le dice, ahora que sea presidente don Miguel Alemán, me va a invitar a ser su secretaria particular. Imagínense llegar a ser secretaria particular de un presidente, pues es que la señora era muy inteligente y muy trabajadora y seguramente había estudiado la normal también, si no es que más, ¿no? Entonces, pero eso no lo sabemos todavía. Esa investigación está por hacerse y eso es lo rico de estos apartados, ¿no? Porque yo siento que entonces ahí mandas así como que, pues la hormiguita para que los chavos y los estudiantes de Raúl Romero vengan o de Elisa, ¿verdad? Digan, pues por ahí le voy a seguir porque no se sabe más de ella. Y entonces es secretaria de Alemán y luego es la primera presidenta municipal. Se fijan que ahí todavía estamos hablando del tiempo de los dedazos, ¿verdad? O sea, bueno, ahí no hubo mucho. Pero bueno, así fue. Y entonces ella, presidenta municipal, aquí tengo la fecha, el 1 de enero de 1950, ¿sí? Triunfó como presidenta municipal. Ustedes dicen que hizo muchas cosas ahí, se dice en el memorial, qué padre sería saber cuáles, ¿verdad? Y desgraciadamente la pobre, y a lo mejor por eso no está en los anales, muere un año después. O sea, solo fue presidenta 13 meses, creo, 12, porque en febrero muere, bien joven, a la edad de 48 años. Fíjense cómo somos diferentes ahora, uno la ve ahí y la ve mucho más grande, ¿no? De 48 años, pues ahorita diríamos una chamaca, y ahí ya se ve grande, ¿verdad? Para que vean como dice Elisa, la fotografía nos enseña muchísimo, ¿no? Nos habla de otros cuerpos, ¿no? De otra forma de vivir el cuerpo anteriormente. Aquí en el memorial dice que sus padres eran de ascendencia española, o como ponen, de ascendencia española, y después ponen ustedes que es la primera popoluca elegida de presidenta municipal. Entonces ahí yo veo un poquito que hay que investigar, ¿no? Hay que investigar más sobre un personaje muy interesante y que me encantó verla así, ahora sí que conocerla de viva voz. Gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted por leerlo, por invitarnos a leerlo también, y yo sé que le llamó mucho la atención precisamente por los temas a los que usted se dedica a investigar. Y bueno, por último, doctor Raúl, en la parte del Archivo General del Estado se encuentra el artículo Guardián de la Memoria Fotográfica de Veracruz. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta este artículo? Bueno, creo que ya de una u otra manera hemos hablado sobre la importancia de la fotografía. El hecho de que el archivo sea guardián de esta memoria, pues es sumamente importante. La fotografía es esencialmente una ventana visual parcial del pasado. En ella se reconoce el ojo del fotógrafo, sus intenciones, intereses y perspectivas. Pero no deja de ser un documento valioso que nos hace memoria de aquella época, desde la usanza en el vestir, el placer cotidiano o el desenvolvimiento productivo de quienes aparecen fotografiados.
de las vías de comunicación, de los transportes, de la estética y ordenamientos de la ciudad en sus calles, edificios, comercios, en los establecimientos gubernamentales y en todo aquello que marcó una época y un contexto que nos es totalmente ajeno. Es un orgullo que los trabajadores del Archivo General del Estado salvaguarden las fotografías antiguas y las reproduzcan para la mirada de quienes visitan las exposiciones que realiza esta institución. Quien lea precisamente esta parte, pues nos dejará ver que estos trabajadores, ¿verdad?, hacen precisamente mucho más que un simple trabajo. Tengo que decirlo, tanto en el resguardo de documentos escritos como en documentos gráficos, muchos, ¿no?, de ellos, de estos trabajadores, son egresados de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, y algunos de ellos tuve el gusto de ser su maestro, lo que la verdad me enorgullece. Es importante que el Archivo General del Estado siga y mantenga precisamente esta salvaguarda fotográfica. Yo recuerdo muy bien que para los años 70 la fotografía empezó a ser un elemento importantísimo precisamente para entender mejor lo que significa la historia. Como bien dijo en su momento Elisa, la fotografía al principio no era más que el acompañamiento visual de algunas breves anécdotas o explicaciones, Sí, pero no se le veía como un documento. sí, Y ahora, precisamente, a partir de los años 70, en los años 80 y 90, se comprendió el alcance del significado como documento histórico de la fotografía. Si bien es cierto, insisto, es una ventana parcial hacia un mundo atrás, no deja de ser sumamente interesante e importante, porque nos da una idea mucho más real en muchas ocasiones de la usanza y la forma en cómo estaba determinada la historia y la vida cotidiana de quienes de alguna manera salían en estas fotografías. Hay que decir que uno de los acervos fotográficos más importantes que ustedes van a ver ahí precisamente y que destaca es el de Joaquín Santamaría, ¿no? Y precisamente ahí menciona que son 40,000 imágenes, ¿no? O sea, la verdad es, el número me asombró, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Y bueno, son de todas del estado de Veracruz. Yo creo que hoy en día tenemos muchísimas imágenes en nuestros celulares, claro. pero no somos fotógrafos. Sí, De alguna manera, muchas veces los jóvenes me dicen, pero es que yo soy fotógrafo, yo tomo fotos. Digo, bueno, no porque tengas un celular y tomes fotografías, eres fotógrafo. Lo que sí te puedo asegurar es que la fotografía, pues sí es una disciplina y que sí se puede precisamente aprender y que, bueno, pues el celular podría ser una pequeña herramienta para empezar, ¿no? sí, claro. Hablando precisamente de la fotografía documental, pues es esta la fotografía precisamente que se está salvaguardando y que tiene sus propias características. No solamente se trata de una fotografía vieja, sino se trata de un interés fotográfico del ojo de quien está tomando precisamente esta fotografía. En ese sentido, el documento se vuelve un documento que va del ojo del fotógrafo, del ojo del espectador y al mismo tiempo de quienes salen retratados en la fotografía. Estos elementos, ¿no?, hacen muy interesante una explicación histórica sobre la propia fotografía. Ya no hablemos del contexto mismo de la fotografía, ¿no? Sí, Entonces, el hecho de que se mantenga este acervo, pues nos hace ver a nosotros como investigadores y a aquellas personas que tengan interés sobre el estudio de la fotografía histórica, acercarse precisamente a hacer investigación sobre qué es la fotografía histórica, cuál es su importancia como documento y qué representa precisamente cada una de estas fotografías. Imagínense tratar de explicar 40,000 imágenes de las fotografías de Veracruz, ¿no? O sea, es una tarea titánica, ¿no? claro. Bueno, en la lectura que hagan de este artículo se van a enterar, ¿no?, de la importancia de la obra social que hace también el Archivo General del Estado, pues al crear exposiciones para todo público y hacer de la historia gráfica una ventana de apreciación de interés artístico, cultural, político y económico, crea precisamente, o más bien recrea, la intencionalidad de toda entidad pública, la de difundir lo que salvaguarda y la de difundir lo que es en verdad valioso, que es precisamente
la versión social de lo que fue el pasado de Veracruz, pero también la versión muy particular del ojo del fotógrafo que fotografió a estas personas. Pues les estoy muy agradecido por la lectura y sobre todo me da mucho gusto que hayan comentado que, bueno, se va a mantener como un tema dentro de lo que sería la revista, puesto que hay muchos elementos importantes de fotografía y qué bueno, aplaudo bastante, que sigan haciendo estas exposiciones, Kevin. Ok, no, muchísimas gracias. De hecho, pues ahorita por cuestión de la contingencia, se han hecho algunas pues virtuales, ¿no? Incluso hemos colaborado también con el AGN en una que se inauguró la semana pasada en el Día Internacional de los Archivos, pero sí es como la vocación, ¿no? que tenemos en cuanto a mostrar todos los acervos, las imágenes, igual documentos que resguardamos aquí en el archivo. Y bueno, invitamos a todos a acercarse a los artículos, a acercarse a los textos para seguir conociendo nuestra historia. Uno de los objetivos principales de Memorial es darle énfasis a las investigaciones realizadas en el Archivo General del Estado, es decir, aquellas que llevan a cabo los usuarios en la sala de consulta y que exploran los fondos documentales y gráficos que se resguardan. Ya han hablado un poco sobre la importancia del archivo en la investigación, en la memoria histórica, en la identidad, incluso en la búsqueda de verdad, ¿no? Y de el acceso, por ejemplo, a la información y la transparencia. ¿Qué otra cosa pudieran decirnos en cuanto a la importancia de los archivos en la memoria de los veracruzanos y las veracruzanas? Doctora Fernanda, si pudiera ayudarnos, por favor. Bueno, sin duda es muy importante. Como ustedes saben, pues yo me dedico, ya lo dijo Kevin, yo me dedico desde hace mucho tiempo a la historia de las mujeres en México, de las mujeres y de su sexualidad en la historia de México. Okay. Entonces, el reto de esta historia, desde que nació hace unos 20 años, un poco más, era lograr introducirlas en el relato de la historia, que las había invisibilizado, sí, como ustedes ya saben eso, ¿no? Entonces, uno creería que uno llega al archivo inocentemente y que un poco pasa como con las fotografías de las que hablaron Elisa y el maestro Raúl. O sea, uno con ver la foto ya vas a entender una época, no, tienes que educar tu ojo, ¿no? Para entender y sacarle. Así uno llega al archivo y no va a encontrar una caja que diga mujeres en Veracruz en el siglo XIX. Entonces uno la agarra, la abre y ¡ay, ahí están mis mujeres! Y ya voy a escribir una historia. No, es un trabajo arduo el del archivo, es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo siempre azaroso y siempre sorpresivo. Uno viene buscando una cosa, pero se encuentra otra. Y esa que venía buscando no está. No está porque los archivos también tienen su propia historia, ¿no? Por eso hay tantos huecos. No todo se guardó. Hay que saber qué se conservó y qué no y por qué. ¿Por qué ya no hay? ¿Por qué hay esos vacíos enormes? ¿O por qué hay esa sobrerepresentación de cierto tema y no de otros, ¿no? Unos expedientes sobreviven, otros no. Luego hay inundaciones, luego hay gobiernos que no les interesa guardar la memoria, hay otros que mandan destruir documentos, en levantamientos campesinos, por ejemplo, lo primero que se quema es el ayuntamiento y por lo tanto se quema el archivo. ¿Qué queda y qué no? Y eso lo vemos los historiadores a diario cuando llegamos al archivo. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Por suerte el Archivo General de Veracruz de ustedes consta no solamente de la memoria de gobernación, digámoslo así, de sus tres poderes, ¿no? Que sería un poco lo que hacen los archivos generales de los estados. Sí. Resguardar la memoria del estado a partir de que se consolida. Por eso empiezan casi todos en el siglo XIX o más en la segunda parte del siglo XIX, cuando el Estado está más consolidado, ¿verdad? Se pierden los momentos de antes donde hubo tantas guerras y donde claro, se destruían los papeles y no había este deseo, esta voluntad de memoriar, de guardar, que ahora ya tenemos. Sí. En México también, ¿no?
Entonces, por suerte este archivo, les decía, contiene otros donados por particulares y también este importantísimo gráfico del que acaban de hablar los maestros que me precedieron, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he regresado a buscar mujeres, como les digo, y gracias al consejo de Pablo Hernández, que eso también es muy importante, que ustedes, los muchachos, están bien capacitados para ayudarnos a uno que por dónde llego, hacia dónde, cómo, por dónde crees que voy a encontrar algo, ¿no? Entonces Pablo me dijo, ¿por qué no se lee? Y entonces leo la correspondencia privada, por ejemplo, del gobernador Tejeda, y me encuentro unas maravillas de cartas, ¿me entienden? Que yo iba buscando otra cosa, pero me encontré esas cartas hermosas de muchas mujeres bien aguerridas, ¿no? Defendiendo, por ejemplo, en el tiempo de la desfanatización, como se llamó en los 20, el anticlericalismo. Claro. Entonces, mujeres diciendo, ese cura Satanás, ese cura sigue dando misas y denunciando, pero otras muy católicas diciendo, yo quiero conservar mi trabajo, por favor, señor Tejeda, no puedo renunciar a mi creencia, pero yo soy la que mantengo a mis hijitos y no me puedo quedar sin trabajo, por favor, démelo, ¿no? Entonces, realmente encontré unas cartas hermosísimas sin haberlas ido a buscar. Sí. Y eso es lo que hace también muy encantador el trabajo del archivo, las sorpresas. Entonces hay que ir con la mente más abierta y uno no, por eso cuando escucho, mandé a mis estudiantes a que ellos consulten, dices, híjole, se van a perder de muchas cosas, porque es un trabajo que uno tiene que hacer siempre, creo yo, el de encontrar, el de buscar para encontrar. Eso por una parte. Por otra parte, yo también me parece, Kevin, que es un acierto el que sigan con las exposiciones, exponiendo lo que tienen, sacando de ahí cosas porque sí es una pedagogía, es un aprendizaje para los jóvenes de la historia, el pasado, Veracruz, miles de cosas no sabemos y las fotos nos acercan a esa historia nuestra que no conocíamos. Porque para venir al archivo, a los legajos, sí tenemos que venir siempre con una pregunta muy precisa, aunque les digo, aunque no encontremos eso, pero no puede uno venir, muchachos que no sean historiadores, por ejemplo, nomás agarrar los documentos como que no. Está muy bien que ustedes tengan sus reglas y que las sigan para justamente que no se pierdan los documentos que ya están resguardando, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué más les digo? Pues que a mí me encanta, que por eso estudié historia, y que es una maravilla lo que tienen ahí resguardado. Muy bien, pues sí. Muchísimas gracias, doctora Fernanda. Sin duda alguna, el explorar un archivo sin saber qué va a tener es algo, pues, aparte de interesante, muy, muy emocionante, ¿no? Y muy, muy sorpresivo. Doctor Raúl, ¿usted cómo o por qué considera que los archivos son importantes en la memoria, en el rescate de la memoria, en este caso de Veracruz, pero de todo nuestro país, etcétera? Bueno, los archivos son fuente e instrumento de saberes acumulados de manera ordenada, que no solo proporcionan información de muy diversos tipos, sino que están destinados a ser formadores de personas que reconozcan en el pasado remoto o cercano la identidad de quienes en una época pasada hicieron lo que hicieron de acuerdo a necesidades y principios distintos a los de hoy, pero que se pueden explicar y ser coherentes, incluso imperiosos. Yo creo que los archivos no son solamente esos lugares en donde la gente común piensa que se guardan antigüedades, documentos viejos que simple y sencillamente no sirven más que para una memoria mal citada o mal hecha. Y eso, pues, lo debemos de cambiar. ¿Quiénes? Bueno, pues los que nos dedicamos precisamente a la historia, los que nos dedicamos a la investigación social y a hacer uso de los archivos, presentando a la sociedad, al público en general, los elementos por los cuales los archivos tienen un valor sumamente importante, es que vamos a cambiar esa percepción. El rescate, conservación y administración de los documentos de las distintas entidades gubernamentales, como lo son los archivos públicos, pues es una acción necesaria en un orden social que respeta la diferencia y la diversidad y que requiere de una memoria fresca y continua para valorar lo que se tuvo y lo que se tiene,
para evaluar lo que se perdió, lo que se atesora, o para respetar lo que se hizo y por qué se hizo. Así es que el hecho de la existencia de un archivo también es la existencia de quienes consideran es necesario entender por qué se hicieron las cosas, cuándo se hicieron, y respetar el hecho de por qué se hicieron. Hace un momento la doctora Fernanda mencionaba, bueno, pues hablando de la época, por ejemplo, ¿no? En donde se estaba a favor o en contra, ¿verdad? De la iglesia. Bueno, hay razones para estar a favor y hay razones para estar en contra. Y el hecho precisamente de los historiadores es permitirnos entender tanto un lado como el otro y exponerlos tal cual son, ¿no? Eso hace precisamente que no solo sea entendible la historia, sino que sea precisamente una historia total. No la parcialidad única y exclusivamente que desgraciadamente, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a escuchar. Normalmente, ¿verdad? Muchas organizaciones, sean de derecha o de izquierda, pues nos dan una historia de derecha o de izquierda, ¿no? Sí. Y los historiadores debemos de dar las dos fases. De una u otra manera explicar las dos no es nada sencillo. Y por supuesto, somos seres humanos que tenemos imparcialidad hasta donde nos permite la metodología. Pero existe una parcialidad interior que no podemos dejar de admitir. Sin embargo, presentar con toda la posibilidad, las dos versiones al menos que puedan existir, es una imperiosa necesidad de un buen historiador en donde va a encontrar precisamente en cada documento no lo que él quiere encontrar, sino lo que hay, sino lo que es. Eso es muy importante. El archivo es la memoria humana que fortalece a las generaciones venideras de información certera y genera interés, esperando hallar en ellos respuestas a los problemas actuales o entendimiento a ciertas acciones pasadas. El archivo debe de verse como un baluarte no solo de la memoria, sino de la reputación de un gobierno, de sus instituciones, de los individuos, de la sociedad. En fin, de toda la actividad cotidiana de la humanidad que muestra en sus documentos cómo intenta alcanzar sus sueños, los objetivos de grupo, de un pueblo o de una nación. El Archivo General del Estado es, entonces, un elemento institucional imperioso, sumamente importante. Los documentos, para cualquiera que sea letrado o no, sabe que son importantes. Sabe que con ellos se determina de una u otra manera el devenir precisamente de sus acciones o aquella que persigue o aquello que es suyo por derecho. Así que entonces encontrar en el archivo precisamente estos sueños, objetivos, propósitos, intenciones, pues resulta ser sumamente interesante. En el Archivo General del Estado encontraremos pues estas aspiraciones contenidas en sus documentos, que mostrarán el rumbo y destino de los muchos grupos de veracruzanos que lucharon por lograr esos sueños y enfrentar a quienes fueran entonces sus adversarios. También esto es de suma importancia porque en el archivo podemos encontrar grupos adversarios. Y esto, ¿verdad?, fortalece precisamente la evidencia de esa lucha social, de esa continua lucha por preservar cierta identidad frente a otra, por mantener ciertas características humanas frente a otras, por la diversidad precisamente existente, no ahora, sino siempre y entonces. Esa diversidad necesaria de la cual, suponemos, la democracia es un elemento fundamental en nuestra ciudadanía. Y entonces el archivo representa no solamente el memorial, sino también representa una ventana a el civismo, a la visión solidaria, grupal y de todas las aspiraciones y sueños que tuvieron individuos, grupos, pueblos, incluso países. La verdad es que el archivo es sin duda uno de los elementos más valiosos para el historiador, pues que de ahí nos nutrimos. Sí. Pero no solamente es para el historiador, y eso lo tenemos que dejar claro en la sociedad, es para la misma sociedad. Es un beneficio de entender el significado social. Hoy en día estamos en una época que le encanta al ser humano, no sé por qué, al menos en el occidental, de evidenciar la idea de un apocalipsis, ¿no? Claro. Y que, bueno, se va a acabar todo y que no vamos a tener memoria de nada. Sí.
Y bueno, no lo sé hasta qué grado, ¿verdad? Esto pueda ser realmente cierto. Es decir, si desaparecen en las bibliotecas, los archivos, entonces desaparecería precisamente toda la sociedad, no habría rastros de nada. Nosotros cuando vemos precisamente a los antropólogos y a los arqueólogos hacer su trabajo, nos damos cuenta de que sí, ciertamente puede desaparecer muchísima o gran parte de toda la cultura en nuestra sociedad y civilización de un momento a otro. Apenas no tiene más de 30 años que apenas desciframos la lengua maya y apenas estamos haciendo historia de los mayas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las bases precisamente de un archivo, las bases de los documentos escritos, pero también de los documentos no escritos, como las imágenes, son elementos importantísimos en el archivo. Reconozco en el Archivo General del Estado que la salvaguarda es no solamente importante, sino necesaria. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl. Sin duda alguna, sabemos que, como bien dijo usted, el archivo no es solamente para historiadores, ¿no? Sino para toda la sociedad, y aquí lo vemos cuando vienen pues personas, principalmente campesinos o, bueno, público en general, por cualquier asunto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y ahora, doctora Elisa, ¿usted por qué considera que los archivos son importantes para la sociedad? Es que Fernanda y Raúl ya dijeron con muchísima elocuencia. Yo solo quiero agregar un par de puntos. Sí, muy bien. Uno es que hemos hablado de la fotografía y como que la foto es una fuente de información, pero también es una fuente que tenemos que saber leer, ¿no? Y ahora sí quiero decir que lo mismo con el documento escrito, porque podemos hacer el archivo desde el viejo positivismo, era como el repositorio de todos los datos de todo el pasado, ¿no? O ya han dicho que eso pues no es cierto porque se pierde muchísimo, pero incluso en los documentos que sí podemos encontrar que aparentemente tienen datos, y eso es donde el archivo también tiene mucho atractivo para quienes son escritores, poetas, artistas creativos, porque tenemos que leerlo de manera, si tenemos un documento que es una solicitud de tierras, o es una carta del gobernador, o es un documento de gobernación, puede tener datos, pero ojo, cuando tenemos esos datos, pueden ser falsos, pueden ser falsificados a propósito, pueden ser errores, pueden ser malentendidos. Y ahí es la parte como, para mí es muy rico, ¿no? Porque es lo que dijo Fernando, de que hay sorpresas, pero también es que estamos muy capaces como historiadores de reproducir esos errores, difundirlos. Y en el ámbito informático actual es que, cómo los errores se reproducen y se divulgan por todo el mundo y no sabemos, y tú sí puedes corroborar algo, pero lo ves como reproducido 10,000 veces en internet con el error, pues. Esa es una parte donde la interacción con el archivo a través de otros dispositivos de comprensión que mencionó Raúl, que mencionó Fernández, no es que tienes el documento y pues, ya ahí está todo el material y tú nomás tienes que redactarlo. Ya cuando en mi trabajo sobre el estudiantismo, pues no hay un archivo del estudiantismo, ¿no? O sea, y los jóvenes siguen viniendo a Jalapa diciendo que, bueno, aquí era el Estudiantópolis, ¿dónde está el archivo, no? Yo digo, pues lástima, pero eso fue mucho es de detectivismo, ¿no? Roberto Bolaño dijo detective salvaje por algo. Entonces, esa parte sí está la memoria, pero nuestra memoria, como nuestra memoria personal, está sujeta a demencias, al Alzheimer y muchas cosas, ¿no? Mucho selectivismo, mucho olvido, y eso también, pues, no disminuye el trabajo del archivo, al contrario, es importante mantenerlo como un lugar vivo, interactivo, donde hay como acceso, donde hay
la voluntad, ¿no? De interpretar. Y lo otro, y eso es relacionado a mi segundo punto, ya se ha mencionado un poquito. Y en las últimas páginas de memorial hay unas escenas donde se ven los eventos, las exposiciones que se han realizado últimamente. A veces vamos a archivos que son como cuevas oscuras y nos piden mucho documentación para entrar. Y últimamente en algunos lugares tienes que saber ya con anticipación el expediente que quieres. Pero ¿cómo vamos a saber si no sabemos qué había? Precisamente estamos buscando. Y lo que se ha pasado en el archivo del estado de Veracruz últimamente, los últimos años, primero la remodelación física, se ve aquí como está, ya vas al archivo, está lleno de luz, hay galerías de exposición, hay estantes que se puede ver, pero de que hay, ya están los materiales y están para consulta. Y esto se acompaña con una remodelación, creo que, no sé si ideológico, en torno a los objetivos del archivo. Ese esfuerzo que se ha hecho el actual director y el equipo actual refleja como un intento muy importante de acercar el archivo, la memoria, la historia a todos los públicos, desde niños, desde todos, ¿no? O sea, no tenemos que ser historiadores o necesitar nuestro documento o ser familiar para visitar, podemos visitar para conocer otras cosas y eso me parece muy positivo, muy alentador. Y en este sentido, sin un poco lo que dijo ya Raúl, que en la cuestión de la lucha social, en la cuestión de la construcción de presentes y de futuros, un archivo cerrado habla de gobiernos, de autoridades cerradas, y un archivo que está abierta, y podemos investigar y realizar cuestiones de disputa social, valores sociales en construcción. O sea, habla de la posibilidad de construir, o sea, entonces mantener todo esto bajo llave no nos ayuda, a mantenerlo abierta con todos los asegúnes que dijo Fernández, y no vamos a permitir que los archivos sufren robos, sufren maltrato de documentos, etcétera. Tenemos que cuidar mucho esa memoria, pero también tenemos que no dejarlo como perecer como algo pues que está tan resguardado que nadie sabe qué hay, ¿no? Me gusta mucho la apertura que han dado y ese memorial es parte del proyecto. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora Elisa. Pues sí, si bien uno de nuestros principales objetivos ha sido pues abrir las puertas, ¿no? A todos quienes quieran consultar, incluso pues en su momento se hicieron visitas guiadas, incluso también en sábados, y se inició este año un programa de visitas dirigidas a secundarias, y posteriormente se continuará con preparatorias de la región. Por motivos de la contingencia no se pudo continuar, pero sí vinieron alrededor de 3-4 escuelas de secundaria a conocer el archivo, ¿no? Y a saber qué es lo que habían. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bien, ahora vamos a pasar a leer algunos comentarios, y hay una pregunta. Voy a comenzar con la pregunta y va dirigida para la doctora Fernanda. Nos dice Rosalba Campos: doctora, en el estado de Veracruz, ¿qué mujeres en la historia han sido protagonistas? Yo contesto. Sí. Hasta ahora es la única pregunta. Hay protagonistas, hay protagonistas, ¿en qué siglos o en qué temas? ¿Me entiendes? Hay que saber en qué. El protagonismo es muy importante, pero también es muy importante todo lo que está atrás de ese protagonismo, ¿no? Sí. No quedarnos nada más con que tiene que ser solo la historia de la famosa o las biografías de las mujeres, de las reinas,
y no importaban las biografías de las demás personas. Ahora estamos Ya, en una sociedad, sí, en un momento en donde la cultura, donde hacemos más historia cultural y donde nos parece que, que muchas mujeres, que mucha gente trabajó para que esa mujer se destacara en algo. Pero bueno, si me preguntas sobre las primeras sufragistas, pues ya se acuerdan que sí les señalé a la famosa doctora que estudió Ana María García, sí, la primera doctora en filosofía. A mí me parece genial que haya salido de la escuela de niñas de aquí de Jalapa y que se haya ido a estudiar a la Ciudad de México y que desde el principio haya sido una aguerrida defensora de los derechos de las mujeres y que estuviera en movimientos que en un momento a lo mejor no se llamaron feministas, pero que sí buscaban el mejoramiento de las mujeres. Entonces, si es de ese protagonismo que ella habla y del siglo XIX, claro. pues yo a ella la pondría, ¿no? Porque ya hablamos de la primera presidenta municipal Así y de es. la de Sayula y de las maestras. Pero bueno, hay en las ciencias, hay Sí, claro. médicas, hay, ¿sí me entiendes? Hay Deportes. muchísimas mujeres. Ahora somos más del 50% en la universidad, Claro, claro. estamos en todas partes, como en los frentes de lucha, ¿no? Llevan tratando de hacer que la sociedad sea más incluyente y más abierta. Sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Hasta ahora es la única pregunta. Igual mandamos saludos a todos los que nos visualizan, entre ellos Eurídice Laranda Toledo, Marco Calderón Mólgora, también saludos para Ángel Miguel Cuevas Pérez y a los colaboradores del Archivo General del Estado que también nos están viendo. Entre ellos voy a permitirme leer un comentario de Mari Nava, una compañera. Dice, el ver que es consultado nuestro Archivo General del Estado es satisfacción para todos los que ahí laboramos, porque nos damos cuenta que nuestro trabajo está dando resultados. Muchísimas gracias, Mari, y saludos. Y bueno, ahora para terminar, para concluir, quisiera que cada uno de ustedes nos hiciera el favor de invitar a quienes quieran participar en Memorial. Si gusta ayudarnos, doctora Fernanda. Perdón, no escuché. Ay, disculpa, no escuché. No se preocupe. Sí, alguna invitación para aquellos y aquellas que quieran participar en el memorial. Yo creo que sería muy interesante que los alumnos de historia, justamente de historia o de estudios culturales, empezaran a escribir pequeños artículos usando uno o dos documentos de ustedes. Sería como muy interesante, como un ejercicio de escritura para los muchachos. Claro. Pero también no podemos olvidar eso que dice Lisa, me parece fundamental. No pensar que el documento habla de una verdad en sí. Sí, No pensar que ahí está la verdad, claro. porque esa verdad la construimos, ¿no? Son interpretaciones. Así es. Mucho tiempo, acuérdense, el archivo del 68 estuvo cerrado, Sí. nadie quería que hurgaran ahí, como para no ver la intervención, esa intervención del Estado que fue fatal, ¿no? Entonces, en países totalitarios pues, se prohíbe la consulta de archivos y como bien dijeron mis colegas, en un país democrático como este, pues tienen que estar abiertos a diferentes lecturas. Sí. Entonces el documento puede ser leído de una o de otra forma y entonces es interesante que los estudiantes ya de historia Claro. o de los estudiantes pues puedan empezar a hacer sus ejercicios, o sea, que tuviera una pequeña sección, ¿no? El memorial, Muy bien. para que leyeran y comentaran algún documento, ¿no? No todos, ni Ok. una investigación grande, sino algo chiquito para empezar y para mostrar ese documento, así como el de Sayula que ustedes sacaron, ¿no? Muy bien, sí. Muchísimas gracias. Ahora sí que con sus ideas también vamos formando este memorial. Y sí, es una idea que también ya hemos pensado un poco en involucrar a estudiantes, ¿no? Y que se comience este ejercicio
investigación y principalmente de escritura de la historia. Doctora Elisa, ¿usted quisiera hacer alguna invitación para participar en Memorial? Sí, a mí me parece un espacio idóneo para la difusión, la divulgación de investigaciones de diferentes tipos que relacionados con esas búsquedas que hemos comentado ampliamente ya del pasado en el presente, del presente en el pasado, de lo que puede haber del futuro, si no vamos a ser apocalípticos, como dijo Raúl, ¿no? Sí. Ese tipo, o sea, porque hay entre la revista académica y la divulgación salvaje de que a veces da muy buenos resultados y a veces no tanto, Claro. no me gusta ver, o sea, ya dije, es la repetición en sitios virtuales casi de rumores, chismes históricos que resultan o incongruencias que no. Sí. O sea, me gusta un portal como estos, si va a estar en esa tercera época virtual, nos permite ofrecer datos bien investigados, bien interesantes y bien apoyados con materiales visuales y otros a públicos en el mundo entero. Ya no es el boletín que se podía encontrar en la entrada del archivo hace años de papel, pues Sí. bonito y todo, pero ahora sí se puede leer en cualquier lugar Eso sí. que se apetece. Y para mí, creo que ese trabajo para historiadores, para estudiantes, para profesores, para investigadores, pues es importante porque no todos vamos a leer sobre esos temas en un libro especializado, pero sí no cuesta nada, o sea, dedicar un poco de tiempo a la lectura de un artículo tan atractivamente presentado como está y aprender cosas Claro. novedosas como yo aprendí leyendo ese número. Y creo que a mí ha sido muy satisfactoria la colaboración con ustedes, tanto en la memorial como en las presentaciones, y creo que es recomendable para quienes quieren colaborar en ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elisa. Esperamos que sí se animen tanto investigadores, académicos, responsables de archivo, de los archivos municipales, de archivos de dependencias públicas o incluso archivos privados que quieran colaborar y participar en Memorial. Hacemos la invitación. Por último, doctor Raúl, ¿usted quisiera hacer alguna invitación para participar de Memorial? No sé. No se escucha, doctor Raúl. ¿Ahora me escuchan? Sí, gracias. Ok. Bueno, mencionar que la importancia de participar en esta publicación tiene que ver no solo con el interés en la indagación de lo que tiene y puede contener en el imaginario del investigador el archivo general, sino en la misma oportunidad de hacerlo, pues siendo una institución gubernamental de orden social, le obliga a difundir por quienes laboran aquí y por quienes le visitan las indagaciones históricas que pudieran hacer, y hay que recordar que muchas de ellas serán inéditas. Creo que participar en el memorial significa hacer historia con los documentos que ofrece el Archivo General del Estado y con la certeza profesional de quien investiga. Estos deben de ser artículos de interés público, no solo académico. Considero que este espacio de participación en la recreación de la memoria, en el repensar la historia de Veracruz, es una oportunidad de ver el mundo del pasado con ojos actuales, ojos que buscan nuevas temáticas y que crean nuevas relaciones de interés para este siglo XXI. Es por ello, ¿verdad?, que la invitación a participar en el memorial se hace necesaria, no solo a investigadores, sino, como bien dicen, pues también a aquellos estudiantes o a aquellas personas que de una u otra forma entienden precisamente el valor histórico de los documentos y entienden precisamente la manera de poder leerlos, interpretarlos y hacer precisamente algunas disertaciones sobre ellos. Creo que es importante participar en estas publicaciones y, bueno,
tengo que decir, tengo que agradecer el hecho precisamente de participar con ustedes, Kevin. Muchísimas gracias a nombre del director y de todo el personal del Archivo General del Estado. Agradecemos su participación tanto en el memorial, tanto en las ideas, en las propuestas y también en esta presentación virtual. Por último, quiero seguir leyendo algunos comentarios y saludos también. Cristina Valtierra Rivera, del Archivo Histórico del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, nos dice: felicidades por sus artículos, son aportaciones muy interesantes e importantes para la historia. Gracias por compartir sus investigaciones. Asimismo, mandamos saludos a Guadalupe Jiménez Díaz, a Cari Mota, a Jesús Domínguez Cruz, Erika Salgado, y a todos los que nos visualizaron en este momento y quienes nos visualizarán pues en los siguientes días, cuando compartamos esta presentación. Pues bueno, nuevamente agradecer su presencia, doctoras y doctor. No sé si quieren comentar algo más antes de terminar. En dado caso, pues reitero nuestro agradecimiento y siguen abiertas las puertas. Bueno, en este momento no abiertas, pero sí el espacio para colaborar con nosotros y el apoyo y la voluntad que siempre han recibido de nosotros y que nosotros hemos recibido de ustedes, se agradece. Por último, quiero compartirles que ya tenemos un canal en Spotify en el cual pues compartirán, se subirán algunos podcasts, algunos fragmentos precisamente de historia y de cultura de Veracruz. Ya está arriba el primer podcast, es sobre las pandemias, o bueno, las epidemias en el puerto de Veracruz, que fue el tema de nuestra anterior conferencia por el doctor Ronzón. Entonces ya está arriba, igual en nuestras redes aparecerán los links para que puedan escucharlo y compartirlo. Y bueno, pues sin más por el momento, es todo. Muchas gracias por sintonizarnos, compartan esta presentación. Saludos a todos, cuídense y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gusto en saludarlos a todos, Elisa, Jesús.